Buenos días, bendiciones a todos los oyentes de este programa. Bienvenidas, bienvenidos todos a Meditando en la Palabra. En esta mañana le damos gracias al Señor por permitirnos, por su misericordia, estar una vez más en este momento, en este lugar, para hablar y meditar en su palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración, porque tú nos ayudas, porque tú nos sostienes, porque tú eres el Dios grande y poderoso que nos escuchas. En esta mañana, Señor, te bendecimos y te adoramos y venimos delante de ti. Que tu presencia nos acompañe y que el poder del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra en Salmos 143. El Salmo 143 nos habla de muchas aflicciones y muchos conflictos que surgen en el interior de nuestras vidas, ¿verdad? Y luego las vemos reflejadas en nuestro ser. Este salmo nos invita a cambiar la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está invitando a dejar esos problemas, esas dificultades en manos del que todo lo puede. Y ese es el Dios que nos oye, el Dios que oye nuestra oración. Entonces comenzamos, el versículo 1 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, porque ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. En el versículo 5 dice: me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. El versículo 7 dice: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En este salmo, como les decía, cambiamos la historia muchas veces, ¿verdad? De dejar esas dificultades, de dejar esas angustias. Pero aquí vemos al salmista en una condición lastimosa. Él empieza a pedirle al Señor y lo vemos como con dolor, con angustia, emproblemado totalmente cuando dice: oh Jehová, escucha mi oración y escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. ¿Cómo nosotros podemos ver a este salmista que está bien angustiado y bien emproblemado, y empieza el salmo como con una cantidad de conflictos, ¿verdad? Y él empieza a confesar en esa condición de lástima. Pero lo primero que hace David es apelar al carácter de Dios, a ese carácter ferviente de Dios, verdad y justicia,
Dice, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Verdad? David sabía que su propia justicia, él se da cuenta que él no podía, que él era injusto, que él solo no puede salir de su problema, que la justicia es de Dios, no es propia, ¿verdad? Él decía, David admite su propia injusticia, se da cuenta de que él no es justo y que no hay ni un solo justo. Entonces él empieza a clamar al Señor, ¿verdad? Y David se enfoca en su propio enemigo en el versículo 3. Empieza, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como lo ya muerto, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado solo mi corazón. Él está enfocado en su enemigo. Él mira y dice, está persiguiendo el enemigo mi alma, está enfocado, está generando miedo, se siente derrotado, se siente desanimado, está en oscuridad, no tenía salida. David estaba verdaderamente agobiado. Estaba verdaderamente preocupado, estaba rodeado de enemigos, estaba rodeado de esos enemigos espirituales que muchas veces también nosotros nos sentimos rodeados. Pero David estaba diciéndole al Señor, mira, mi espíritu está angustiado dentro de mí, está solo mi corazón. Estaba rodeado de principados, de potestades, de los gobernadores de las tinieblas, se sentía muerto en vida. David se sentía solo, ¿verdad? Entonces vemos que dice la palabra que está solo mi corazón, está solo mi corazón. Pero esa angustia vemos que el salmista cambia, empieza a cambiar en el versículo 5 al 6. Dice, cambia la mirada el salmista y pone su mirada en Dios. Porque me acordé de los días antiguos, porque sabemos que Dios nos oye, ¿verdad? Él pone la mirada en el Señor. Es otro enfoque totalmente diferente al que venimos leyendo. Del 3 al 4 viene el 5 y el versículo 6. Este hombre cambia todo el panorama de oración y cambia su mirada y la pone en Dios. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras y extendí mis manos a ti como la tierra sedienta. Qué lindo que Él puede cambiar y pone esa mirada en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que nos oye, en el Dios de los días antiguos. Dice que se acordó, que recordó en su memoria todas las dificultades que había pasado en manos de Dios. De pronto nosotros también recordamos, estuve en esta situación, estuve en este problema, estuve en esto y el Señor me ha sacado, me ha ayudado. Él empieza a recordar, ¿verdad? Todo eso, lo que había pasado en manos de Dios y todo lo que el Señor le había ayudado. Entonces vemos que con las promesas del pacto también tenía que ver con Dios y las promesas del pacto que el Señor le había hecho con Israel. Entonces en el Salmo 22 del 4 al 5 dice también, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste, clamaron a ti y tú les respondiste, no fueron avergonzados, dice en el Salmo 22 del 4 al 5. Entonces dice que David se acordó de los días antiguos y hizo recuento de todo lo bueno que el Señor había hecho de pronto en sus momentos difíciles, y dice también que meditaba en todas sus obras. Él abría su corazón delante de Dios. Él suspiraba al meditar, suspirar, pensar, digerir, estar meditando en las cosas del Señor. Gemía y pensaba en las necesidades apremiantes. Y en la parte nos dice también que reflexionaba en las obras de tus manos. En el hebreo es un pensar profundo.
el reflexionar, un pensar de tener comunión con Dios, de estar cara a cara con el Señor. Esto lo hizo el salmista, ¿verdad? En estos momentos se acordaba, meditaba y reflexionaba en las obras de sus manos. Y dice que extendió sus manos a Él. Y mi alma a ti como la tierra sedienta. Había una rendición total. David estaba rendido totalmente a la causa, en manos del Señor. Dice, extendí mis manos a ti. Entonces vemos que David entró en una rendición total con el Señor, que él anhelaba el agua de vida. Él estaba anhelando a ese libertador que le daba vida aquí en esta oración. También vemos del versículo 7 en adelante que viene David y hace una petición de una pronta respuesta al Señor. En el versículo 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová. Respóndeme pronto, oye mi situación porque desmaya mi espíritu. Estoy angustiado, Señor, óyeme, hazme oír por la mañana tu misericordia. Dice en el 7, no escondas de mí tu rostro, no venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Dice, oye mi oración. Estaba desesperado, estaba como diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y su rostro está anhelando la atención de Dios. David estaba en aprietos, estaba buscando la presencia del Señor. En ti he puesto mi confianza. ¿Quién es mi Dios? Este es el salmista, entonces define a Dios en el escenario, ¿verdad? El salmista experimenta ese amor y ese cuidado de Dios y empieza a darnos una cantidad de motivos para nosotros saber que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, que Dios es amor, ¿verdad? El salmista sabe que Dios es el que lo ha sostenido y ha dirigido su vida. El salmista sabe que Dios es su guía y su dirección. Y el salmista experimentaba muchos problemas agobiantes, pero sabía que lo único que le quedaba era la piadosa esperanza de Dios, que el Dios lo vivificaba una y otra vez. Cada vez que él estaba en su angustia, él sabía que Dios era su guía y su dirección. También tenía claro que Dios era el que le escuchaba. Cuando miramos a Dios, Él mismo nos va a sostener y nos va a sustentar. Él lo tenía eso muy claro. Y sabemos que la misericordia de Dios es tener compasión, es tener amor, ¿verdad? Él sabía la situación en la que David se encontraba, pero por eso sus misericordias son renovadas cada mañana. Y dice Jeremías que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y David estaba apelando a esa misericordia del Señor, a ese amor del Señor maravilloso, a ese amor de Dios que todo lo ve, todo lo sabe y nos conoce. Y eso era lo que David estaba apelando, a esa misericordia. Él sabía que cuando miramos a Dios, Él nos sustenta, ¿verdad? Que la misericordia de Dios no nos deja, no nos abandona. Una y otra vez él confiaba en el Señor. Después vemos que hace una oración por instrucción y justicia. Vemos que del 9 al 12 él empieza a pedirle al Señor en la oración que le dé instrucción y justicia contra sus enemigos, ¿verdad? Pero el Señor, que es tan maravilloso y poderoso, Él es el que nos enseña. En Él encontramos esa seguridad, ese refugio, esa estabilidad. En Dios encontramos la protección que estamos buscando y vemos un escenario diferente, ¿verdad? A los versículos 3 y 4, cuando Él se acerca con esa lástima, con ese diciendo que el enemigo ha perseguido su vida, que ha postrado en tierra su vida, que lo ha hecho habitar en tiniebla como los ya muertos. Y vemos la diferencia acá con el 9, el 10. Vemos cómo él empieza a cambiar esa oración. Vemos un escenario diferente, muy cambiado. Él le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué lindo es cuando vamos humildes
a la presencia del Señor. Enséñame, como quien dice, no sé nada, no sabemos nada. Viene la humildad de este varón a que el Señor le enseñe a hacer su voluntad. Entonces vemos que el Señor es nuestro refugio, que en Él encontramos seguridad y estabilidad como lo hizo David. Encontramos protección. Vemos que el Señor puede cambiar la historia de un momento a otro, ¿verdad? Enséñanos, su presencia es el lugar. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Si nos metemos a su presencia, ese es el lugar donde hay cambios profundos. Ese es el lugar donde nosotros aprendemos a hacer la voluntad del Señor. Ese es el lugar donde nos da la firmeza y nos da la esperanza de muchas cosas que nosotros quizás ni podemos entender. Tu buen espíritu, Señor, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos ayuda, nos enseña, nos tenemos que dejar guiar. El poder de la oración nos lleva a esa presencia de Dios, ¿verdad? En tu nombre, Señor, dame vida. El versículo 11, vivifícame. Sácame de este problema por tu justicia y saca mi alma de la angustia. No son los logros personales de nosotros, no son los logros empresariales que tengamos en las empresas, no son ni siquiera los logros familiares, no es los recursos humanos que tengamos, no es los recursos materiales, nada de eso, no es nada, no son los políticos, nada por el estilo, son los atributos de Dios lo único que nos puede sostener. En el Salmo vemos al salmista que lo único que le sostiene y nos puede sostener a nosotros son los atributos de Dios, lo que Dios hace por nosotros. Él sí es maravilloso, ¿verdad? Él es el que nos sostiene. Por su gran amor, Señor, por tu gran amor, acaba con mis enemigos. Destruye a todos los adversarios de mi alma. Ya no estoy solo. Ya David permite que Dios actúe en todas las áreas de su vida, así como también nosotros permitimos, y cuando le damos entrada al Señor que nos enseñe, que nos ayude, así David también hizo. Todas las áreas de su vida. No queda ni un área de nuestras vidas donde la presencia del Señor no pueda estar ni pueda ser manejada por Él. El Señor nos ayude a entender la palabra. Destruirás todos los adversarios de mi alma y tú disiparás a mis enemigos, dice la palabra. El Señor es nuestro ayudador. Él es el que destruye todos los adversarios de nuestra alma y destruye nuestros enemigos. Él es el que nos sostiene, Él es el que oye nuestra oración. Y podemos concluir que tenemos pautas, ¿verdad? Para estar, y tenemos muchos conflictos, ¿verdad? Para enfrentar los conflictos hay muchas pautas, hay muchas formas de enfrentar los conflictos, pero tenemos a veces muchos problemas internos, externos, y muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, pues puede ser que tengamos muchas emociones bloqueadas, que tengamos problemas familiares, que estados mentales desbordados, estamos con la mirada puesta en los medios electrónicos, perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Todo esto nos puede pasar, pero ¿a quién ponemos nosotros a gobernar en nuestras mentes y en nuestros pensamientos? ¿A quién ponemos a gobernar? ¿Gobernamos nosotros mismos nuestra mente? ¿O nuestro enemigo, el diablo, gobierna nuestra mente? ¿O es Dios a quien nosotros ponemos a gobernar en nuestra mente? En esta mañana, esta palabra es para que nosotros pensemos, ¿verdad? Si Dios es el que gobierna nuestras vidas y lo podemos entender, esto nos ayuda a descansar en el Señor. Esto nos ayuda a entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios que nos da vida, un Dios que nos restaura, un Dios que nos guía, un Dios que nos enseña y nos permite experimentar ese amor de Dios cuando ponemos nuestros pensamientos y nuestras miradas en Dios. Sabemos que tenemos un Dios que nos oye.
Por eso le damos gracias al Señor y bendecimos su palabra. Por eso en esta mañana bendecimos a todos los que nos oyen, que estén pasando por momentos de dificultad, momentos de angustia, de tristeza, que sepa que hay un Dios que verdaderamente nos oye, nos escucha, que clamemos a Él, que le busquemos, que no quiere decir que no vamos a tener conflictos y problemas, quiere decir que los tenemos, pero que de la mano del Señor vamos en confianza y en seguridad. Puedes comunicarte con los teléfonos que aparecen en pantalla y puedes llamar a la iglesia, que con mucho gusto estaremos orando si tienes necesidad de Dios, si estás pasando momentos difíciles y si quieres que hagamos oración por ti. Bendecimos al Señor y le damos gracias por su palabra. Sabemos que el Señor es un Dios que oye nuestra oración y nuestras súplicas. Bendecidos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.